Bueno, muy lindo todo, pero arranquemos. Muy linda la introducción, pero bueno. Claro, ya se terminó. No sé si quieren ver el tema de las conclusiones del práctico 2, ese que habían quedado pendientes y que me dijeron la clase pasada que si lo íbamos a ver. Recording in progress. Sí, lo podemos dejar para la próxima. ¿Cómo para la próxima? Ah, ¿no lo querés ver? No estoy en condiciones, yo Había personalmente. algunos interesados en verlo, pero bueno, si no hay ningún interesado, seguimos con la unidad 3. Empezamos No, con la lo unidad podemos 3. ver para que nos dé una guía, ¿no? Lo tendrían que haber hecho ustedes, empezando. Simplemente íbamos a revisarlo. ¿Lo han hecho? No. No, yo todavía no las veo las conclusiones. Pues, ¿por qué no las vemos? Propongo, ¿no? Las dejamos para el viernes a las conclusiones, las terminamos de ver. No he podido realmente. Tenemos más Bueno. tiempo, profe, el viernes. Pero Bueno. así Yo no la tengo vemos, problema. porque No como la por hemos ahí no la pensamos, tampoco que Bueno, no la vamos a ¿está aprender a bien? hacer. El Igual, viernes, entonces la vemos. Yo no sé lo que digan los chicos, yo opino. Sí, está bien. Podría haber empezado a grabar después, profe, y no dejarnos así. no, tan ya mal. te mandaste al frente. Vos no pensabas. Dijiste que ver las conclusiones y ahora arrugaste. Quedó re mal, encima está todo grabado. Claro, Bueno, pero yo voy piloteando, ¿entendés? Una clase, la otra. Así hasta claro, estiremos. el lobo No te pasa come. nada. No pasa nada si está todo grabado. ¿Qué problema hay? Solamente van a diga ver que esta nosotros no charla hacemos cuando las vean la clase y avancen nada más. Le ponen un avanzar y chao. Bueno, Que usted no saque Vamos. poroto por esto. Ese era el miedo que tenemos. no sé, no entendí, pero bueno. Vamos a ver entonces la unidad 3, que es capital de trabajo. Capital de trabajo, sabemos, porque lo vimos en el estado de origen y aplicación de fondos, que es todo lo relacionado con el activo corriente y con el pasivo corriente, ¿sí? Y también se puede considerar dentro de la gestión financiera de corto plazo. ¿Qué incluye la gestión financiera de corto plazo? La gestión de tesorería, es decir, o sea, cómo se maneja la tesorería en una empresa, que de diversas formas puede adoptar la tesorería según el tamaño de la empresa, entre otras cosas. Qué funciones se cumplen dentro de la tesorería, por ejemplo, la relación con los bancos, ¿sí? Bueno, todo eso entra dentro de la gestión de tesorería. Es todo muy teórico, lo tienen en los apuntes, así que no lo vamos a ver en la clase, digamos, ¿sí? Vamos a la segunda gestión, que es la gestión de créditos y cobranzas. Acá sí, la gestión de créditos y cobranzas tiene una parte práctica, que sería la gestión de créditos y cobranzas, y bueno, determinar de qué forma se puede otorgar crédito o mediante qué indicadores se le pueden otorgar crédito a los clientes o no, ¿sí? Y cómo se puede gestionar o mejorar la gestión de cobranzas de una empresa cuando tiene muchos deudores morosos o hay muchos clientes que están atrasados en sus pagos. Esto vamos a ver. 3 prácticos sobre la gestión de créditos y cobranzas. Luego tenemos la gestión de inventarios. La gestión de inventarios no creo que lo alcancemos a ver. Según Mariela íbamos muy adelantados, pero no con los feriados nos fuimos para atrás. Así que, bueno, la gestión de inventario un poco la han visto en administración de operaciones, así que bueno, vamos a ver como sabida, digamos, el tema de la gestión de inventarios. Y la gestión del pasivo corriente, que también es eminentemente teórica, es cómo se maneja los pasivos remunerados, es decir, que están sujetos a una tasa de interés, y aquellos pasivos no remunerados, es decir, que si están dentro del plazo acordado no tienen tasa de interés, como por ejemplo el pago a proveedores. Si le pagamos en términos a los proveedores, no nos van a cobrar intereses. Si les pagamos fuera de término, algunos proveedores tampoco nos van a cobrar intereses, pero puede haber algunos que con un poder de negociación más alto que la empresa
nos quieran cobrar intereses. ¿Sí? Entonces, ese es el otro punto que tenemos que ver en la gestión del pasivo corriente. Tanto la gestión del pasivo corriente como la gestión de tesorería, como son más teóricas que prácticas, están los apuntes y ahí lo pueden ver y ahí lo pueden analizar, y si tienen alguna duda me preguntan. Nos vamos a basar un poco en el capital de trabajo, o cómo podemos medir el capital de trabajo de una empresa, el capital de trabajo que necesita una empresa, y en la gestión de créditos y cobranzas, que vamos a analizar de qué manera le otorgamos crédito a los clientes, entre otras cosas. ¿Sí? Profe, perdón, creo que es mega básica la pregunta, pero igual como que, ¿a qué hace referencia capital de trabajo? Bueno, cuando Digamos, analizamos el estado de origen y aplicación de fondos como capital de trabajo, ¿qué era el capital de trabajo? sí, eso. Clic, clic. Era todo lo que la empresa, contaba, digamos, lo que tenía, lo que disponía. El activo corriente menos el pasivo corriente. Claro, el activo corriente menos el pasivo corriente. Es decir, lo que dispone la empresa en el corto plazo. ¿Sí? O la necesidad de capital que tiene la empresa o de financiamiento en el corto plazo. Entonces, por ejemplo, una de las formas que vamos a ver de calcular el capital de trabajo con la fórmula contable, que es la que vimos en el estado de origen y aplicación de fondos, que es activo corriente menos pasivo corriente, pero no es la única. ¿Sí? Entonces vamos a ver otras formas de calcular el capital de trabajo, además de la gestión de crédito y cobranza. En eso nos vamos a basar en esta unidad. Así bueno. Bien. Como dijimos recién, el capital de trabajo está relacionado, o también lo podemos inferir si estamos hablando de activo corriente y pasivo corriente, estamos hablando, si lo miramos en forma de suma y resta, es el capital de trabajo activo corriente menos pasivo corriente. Pero si lo miramos como una división, activo corriente dividido pasivo corriente, es la liquidez que tiene la empresa. ¿Sí? Entonces podemos decir que el capital de trabajo está relacionado con la liquidez y mide la capacidad que tiene la empresa para pagar sus obligaciones en el corto plazo, ¿sí? Y poder continuar con el normal desarrollo, desenvolvimiento de la operatoria habitual. Es decir, poder seguir comprando, vendiendo y cobrando en el momento adecuado para poder seguir pagándole a los proveedores con lo que vamos cobrando, por ejemplo. También vimos en el estado de origen y aplicación de fondo que el capital de trabajo podía ser positivo o podía ser negativo. ¿Sí? Recuerdan que vimos que podía ser negativo. Si era negativo, la liquidez era menor a 1. Si era positivo, la liquidez es mayor a 1. ¿Sí? En el positivo, en cierta medida, mientras tengan valores cercanos, que en la liquidez den cercanos a 1, como vimos, entre 1 y 1,25, podríamos decir que el capital de trabajo positivo no tiene ningún problema para la empresa. Pero mientras va aumentando el capital de trabajo y la liquidez pasa a 1,50, por ejemplo, como vimos en la unidad 1, en ese caso la empresa puede llegar a tener activos ociosos. Esto que estamos viendo está muy relacionado con lo que vimos en la unidad 1. ¿Sí? Por eso la materia requiere una cierta maduración, porque de la unidad 3 en el examen yo los puedo llevar a la unidad 1, o de la unidad 1 los puedo llevar a la unidad 3, porque son temas que se relacionan. El capital de trabajo también puede ser negativo, ¿sí? Cuando nos da, por ejemplo, menos 30.000. Y bueno, en ese caso, si el capital de trabajo es negativo, la empresa no va a tener una buena liquidez. Entonces, ¿de qué manera cubrimos esa mala liquidez? ¿De qué manera afrontamos los pagos de las obligaciones en el corto plazo a medida que se van venciendo? Y, por ejemplo, vendiendo bienes de uso que no usamos, aumentando el capital de trabajo, ¿sí? Por ejemplo, mediante el dinero que tenemos en caja, o tomando préstamos de largo plazo
para que no tengamos tantas deudas financieras de corto plazo que afectan al capital de trabajo. Si en vez de tomar deuda de corto plazo, refinanciamos y obtenemos deuda financiera de largo plazo, eso va a mejorar nuestra liquidez, va a mejorar nuestro capital de trabajo. Bien, entonces el capital de trabajo es importante porque permite que la empresa pueda seguir desenvolviéndose en forma eficiente y eficaz y pueda ir teniendo su operatorio habitual de compras, ventas y pagos en forma normal, ¿sí? Y obviamente que en el caso de empresas industriales, fundamentalmente, o que requieran gran cantidad de activos, muchos bienes de uso, muchos bienes de cambio, las empresas industriales tienen muchas maquinarias, por ejemplo, o tienen muchos bienes de cambio porque no solamente van a tener mercaderías, sino que van a tener materia prima, insumos, productos en proceso, y recién ahí los productos, una vez terminados, ¿sí? Entonces va a tener muchos tipos de bienes de cambio distintos. Entonces, en ese caso, los bienes de uso van a ser muy elevados, ¿sí? Entonces, ese capital de trabajo elevado nos va a permitir afrontar, digamos, hacer pagos adelantados o definir cobros en forma anticipada para ir cobrando y pudiendo pagar las obligaciones a medida que se van venciendo. Profe, en ese caso el activo va a ser más grande. O sea, más grande que el pasivo, ¿o no? Claro, en ese caso el activo va a ser más grande, corriente, va a ser más grande que el pasivo corriente, pero eso puede tener una doble situación. Vos podés decir, yo tengo más activo corriente que pasivo corriente, pero si tenés muchos bienes de cambio inmovilizados y no los vendés a tiempo, ¿qué puede pasar? De que vos demores mucho tiempo en hacer efectivos esos bienes de cambio, con lo cual por ahí tampoco, por más que sea positivo, tampoco vas a contar con fondos suficientes para pagar tus obligaciones de corto plazo. Entonces, tenés que tener en cuenta, si hay muchos bienes de cambio inmovilizados, que no rotan o que rotan lentamente, eso puede dar lugar a que la empresa tenga un capital de trabajo elevado, pero no pueda, a su vez, no pueda cumplir con sus obligaciones a medida que se van venciendo. ¿Sí? Profe, cuando haces este análisis es como buscar un equilibrio, ¿no es cierto? Que es debe ser lo más difícil, ¿no? Claro. Claro, vos tenés que buscar un equilibrio. Por ejemplo, si vos tenés clientes que te pagan a 60, 90 días, tus clientes principales, suponete, te pagan a 60, 90 días porque tienen más poder de negociación que tu empresa, entonces vos tenés que tratar de buscar proveedores que te permitan pagar a mayor cantidad de días para poder calzar la situación. Claro, ¿sí? para poder cobrar Para poder cobrar a tiempo y poder pagarle a los proveedores a tiempo. Entonces, sí, es una fina línea que vos tenés que ir transitando para no quedarte sin plata para tu operatorio habitual. Si no le pagan los proveedores te cortan el chorro, no te entregan mercadería, no te entregan insumos y bueno, y ahí se produce un círculo vicioso. ¿Sí? Tenés que salir a buscar otros proveedores. Es todo un tema. ¿Sí? Sí. Si tenemos un capital de trabajo adecuado, ¿qué sería un capital de trabajo adecuado? De acuerdo a esto que estamos hablando y lo que hemos hablado en la unidad 1. Si lo relacionamos con la liquidez, por ejemplo. Más de uno. Más de 1 y menos de 1,50. Menos de 1,5. ¿Sí? Claro. Entonces, eso sería un capital de trabajo adecuado, ¿sí? Entonces, si la empresa tiene un capital de trabajo adecuado, puede asegurarse de que el negocio esté protegido en momentos adversos, por ejemplo, cuando aumenta el tipo de cambio, cuando aumenta la inflación, o sea, tenemos más herramientas, ¿sí? Para poder cumplir con las obligaciones a medida que se van venciendo, si tenemos un capital de trabajo adecuado, que si no lo tenemos, ¿sí? Eso también nos permite tener un capital de trabajo adecuado, tener una relación estable con los proveedores,
de manera que esos proveedores me den el crédito que la empresa necesita. O sea que si la empresa necesita 30 días, 60 días, lo que fuera, pueda acceder, si yo le pago bien, ¿sí?, dentro de los plazos adecuados, el proveedor de a poquito, sin quererlo, a lo mejor, no me puedo ir moviendo un poquito más de día, un poquito más de día, y no pasa nada, ¿sí? Entonces, si yo tengo cómo pagarle a ese proveedor y he cumplido con ese proveedor, porque tengo un capital de trabajo adecuado, puedo tener una relación más estable con esos proveedores. Luego, si tengo una relación estable con los proveedores, voy a poder comprar mercadería, materia prima, insumos en forma adecuada, ¿sí?, de manera de poder cumplir con los clientes a medida que vaya vendiendo. Si yo tengo un stock adecuado, puedo ir vendiendo y entregándole esa mercadería a los clientes, ¿sí? Y también le puedo ofrecer a los clientes condiciones ventajosas, es decir, si el cliente necesita 30 días, darle 30 días, si el cliente necesita 45 días, darle 45 días, y de esa manera el cliente me va a comprar más. Si yo le doy más crédito o más tiempo para pagar, probablemente ese cliente me compre más cantidad, ¿sí? Porque a lo mejor tenía dos proveedores, yo era uno de ellos, mi empresa era uno de ellos. En algunas ocasiones nos va a preferir a nosotros, o sea, nos va a comprar mayor cantidad a nosotros porque tiene más financiamiento con nuestra empresa, ¿sí? Todo ese tema, ¿sí?, ese manejo, se logra teniendo un capital de trabajo adecuado. En cambio, ¿qué puedo tener? Si no es adecuado, puede ser o excesivo o puede ser deficiente. O tengo mucho capital de trabajo o tengo poco capital de trabajo. Pueden ser las dos opciones, una hacia arriba y la otra hacia abajo, ¿sí? Las dos son malas o pueden ser malas, ¿sí? Entonces, si yo tengo un capital de trabajo excesivo, quiere decir que los fondos no se emplean adecuadamente, o puede haber más plata en la caja o en los bancos, más de la que necesito, o puede haber más mercadería que la que necesito, o que la mercadería rote más lentamente, o voy a tener clientes que están atrasados en los pagos y a los que demoro más en cobrarle, ¿sí? Si el capital de trabajo es excesivo. Se me va a empezar a aumentar mi activo corriente por esos tres motivos. Entonces, bueno, en ese caso, ¿qué puede pasar? Y yo puedo empezar a realizar inversiones que son poco rentables porque tengo tengo mucho dinero, pero quiero que ese dinero rote y no le doy importancia a la rentabilidad. Puedo hacer inversiones que son innecesarias, que la empresa no necesita, y eso puede ser contraproducente para la empresa. Y además, si yo tengo mucho stock de bienes de cambio, puede originar mayores costos financieros. Tengo un capital inmovilizado y ese capital inmovilizado que rota lentamente me causa mayores costos financieros. Lo tengo que financiar de alguna manera, ¿sí? Y bueno, y puede dificultar la adquisición de bienes de uso que son necesarios para la empresa. Eso es el capital de trabajo excesivo. Bueno, en el caso, no sé si lo vimos, excesivo, adecuado. Profe, todo esto lo hemos visto en los ratios, en las conclusiones Sí. de la unidad 1. Yo veo Sí, que sí. se está repitiendo, eso es lo bueno, que como que ya lo hemos visto, entonces es más fácil interpretarlo. Sí, una vuelta de tuerca para ver lo que ya vimos en las conclusiones de la unidad 1, como para que ustedes tengan, en el caso de hacer ese trabajo, tengan más data para poner en las conclusiones, porque en las conclusiones es importante mostrar el ratio, pero también es importante hacer las conclusiones y hacer las mejoras que la empresa, o proponer las mejoras que la empresa necesite, ¿sí? Eso va a ser mucho más importante que el empresario, que decirle tenés una buena liquidez. O sea, a lo mejor el empresario
que le diga que tiene una buena liquidez no implica mucho, digamos. En cambio, si le das toda esta data, por ahí es mucho más importante o le ve la importancia. ¿Sí? Ujú. Sí, profe. Bueno, ¿cuáles los objetivos de tener un capital de trabajo, digamos, adecuado? Evito ineficiencias, tengo en cuenta el costo de oportunidad de mis inversiones. Si tengo mucho capital de trabajo inmovilizado, estoy atentando contra la rentabilidad de la empresa. Puedo asegurar el normal pago de los compromisos. Si tengo el dinero suficiente, puedo pagarle a los proveedores, a los empleados, a medida que voy necesitando, que van venciendo esas obligaciones que tiene la empresa. Por eso también es muy importante que el capital de trabajo, evaluar si el capital de trabajo de la empresa es adecuado o no. Si no está acá, pero si el capital de trabajo fuera deficiente, por ejemplo, un capital de trabajo menor a 1, y eso me puede originar problemas con los proveedores, con los bancos, con el pago de impuestos. Entonces puedo atrasarme en el pago de impuestos. Una vez que me empiezo a atrasar en los impuestos, nunca más nunca más no, pero me va a costar mucho ponerme al día con los impuestos. Lo mismo con las cargas sociales de los empleados, ¿sí? Entonces, bueno, todo eso es muy importante que lo mida. Bueno, hay 3 formas de medir el capital de trabajo o de calcular el capital de trabajo que necesita la empresa que estamos analizando. Una es el método contable, que es el que ya vimos. Otra es el método del desfase del ciclo operativo, que en el caso de una empresa comercial también lo vimos a través del periodo de financiamiento requerido, ¿sí? Pero ahora vamos a incluir el mismo tema con una empresa industrial, donde hay mayor cantidad de periodos, ¿sí? En una empresa comercial teníamos, desde que yo le compro al proveedor, ¿sí? Empieza a correr el plazo en donde la mercadería, en lo que demora la mercadería en rotar, ¿sí? Y después, una vez que la vendí, lo que demora en cobrar, ¿sí? Entonces tengo esos 2 periodos y eso lo contrasto o lo comparo contra el ciclo medio de pago de proveedores. En el caso de una empresa industrial tengo más periodos porque tengo materia prima, tengo insumos, tengo el proceso productivo, ¿sí? Que no están en la otra, en la empresa comercial. Entonces ya vamos a ver este método para analizar el capital de trabajo que es necesario en una empresa industrial, que es mucho más alto en general que en una empresa comercial. Y el último es el método del déficit acumulado del flujo de fondos. Es decir, yo planteo un flujo de fondos de la empresa, pero nada más que de la parte operativa, venta de mercadería, pago de compras, pago de sueldos, pago de gastos. Y chao. No tengo en cuenta ni las inversiones, ni la compra de bienes de uso. O sea, no tengo un pago de préstamo, no tengo en cuenta nada de eso, sino la operatoria de vender, comprar y pagar. Nada más. ¿Sí? Entonces eso lo vamos a ver en el método del déficit acumulado del flujo de fondos. Y ese déficit acumulado, cuando alcance el máximo, ¿sí? Va a ser el capital de trabajo máximo que la empresa necesita. Profe, y yo, los métodos estos que nos da, el método contable, el método de fase del ciclo operativo y el otro método se aplica para diferentes tipos de, como dijo, por ejemplo, el segundo para lo que es una empresa industrial y así. O no sé, o sea, pueden aplicar los 3, no creo que los 3 en una sola, por ejemplo, en la parte industrial. No, lo que pasa es que te van dando, el calcular los 3 métodos, te va dando distinto tipo de información. Entonces vos podés complementar la información en un método con otro. No te va a decir el capital de trabajo necesario, o sea, te va a dar distinto en las tres fórmulas, digamos. Claro. Pero vos podés analizar, bueno, no, pero el de fase del ciclo operativo me va a indicar el mayor capital de trabajo que yo necesito, pero nada más, por ejemplo. ¿Sí? Y con las otras formas vos podés sacar distintas conclusiones en el momento en donde el capital de trabajo no esté en el máximo posible, como te lo puede dar el tercer método. Bueno, ya vamos a ver ahora. Pero digamos, te dan distintos tipos de informaciones y vos, obviamente, en todo esto,
mientras más información tenés, mejor podés fijar qué capital de trabajo necesita la empresa o estimar qué capital de trabajo la empresa necesitaría para estar bien. Claro. Bien. Método contable. Activo corriente menos pasivo corriente. Esto lo vimos en la unidad 1. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, si esto es 700.000 y el pasivo corriente es 500.000, yo sé que mi capital de trabajo es 200.000. 700 menos 500. Entonces yo tengo, por ejemplo, acá está el ejemplo, activo corriente menos pasivo corriente. Dos ejemplos de activo y de pasivo corriente y me da, por ejemplo, en este caso, 150.000 pesos de capital de trabajo. ¿Sí? La ventaja es que es fácil de calcular. Yo lo puedo calcular teniendo nada más que el balance, ¿sí? Un balance mensual, un balance trimestral o un balance anual, pero no sirve por sí sola para saber si la situación financiera de corto plazo es buena o no. Y esto está relacionado con la liquidez. O sea, cuando nosotros tenemos una liquidez que nos da, por ejemplo, 1,15, podemos decir que desde el punto de vista de la liquidez común, estamos en una buena posición. Tenemos una buena liquidez. Pero eso solo no nos va a bastar para saber si la empresa tiene una buena situación financiera de corto plazo. Vamos a adicionar los ratios de actividad. ¿Sí? Y con los dos, a través de la liquidez comparativa, vamos a poder analizar si está bien la empresa desde el punto de vista de la situación financiera de corto plazo, regular, mal, ¿se acuerdan? ¿Sí? Todo eso lo vamos a poder analizar ahí. Es decir, que por sí solo este método contable no nos sirve, como si tuviéramos la liquidez común, ¿sí? No nos sirve para saber si la situación financiera de corto plazo de la empresa es buena, regular o mala. Nos da un indicio. Sí, perdón, profe. Este método serviría como el principio para saber cómo está la empresa. Claro, una primera aproximación para saber si miramos nada más que la liquidez es mayor a 1, por ejemplo, 1,20, estamos bien, ¿sí? Desde el punto de vista de la liquidez. Pero, ¿qué pasa si los bienes de cambio demoran mucho en rotar? Si tengo muchos deudores morosos, ¿qué pasa con eso por más que me dé 1,20? Y yo no voy a poder cobrar a tiempo, no voy a poder vender y cobrar a tiempo y muchas veces no voy a tener el dinero suficiente para pagar a los proveedores, para pagar los impuestos, etc. ¿Sí? Entonces, por eso metemos, cuando vimos los ratios, metemos los ratios de actividad junto con como un complemento de los ratios de liquidez. Bien, vamos al método del desfase del ciclo operativo. Se está por cortar, volvemos a entrar. Acá tenemos distintos momentos y entre los momentos vamos a tener un periodo de tiempo, ¿sí? Determinado, un plazo. Primer momento, cuando le compramos a un proveedor. Segundo momento, cuando ese proveedor nos entrega y la materia prima y los insumos entra al depósito de materiales o al almacén de materia prima e insumos. Tercer momento, cuando comienza la producción, es decir, sale de este depósito y se comienza a producir. Cuarto momento, ya producimos y tenemos el bien final, lo vendemos y lo cobramos. ¿Sí? Son los momentos. Bueno. Recording in progress. Bueno, entonces, estos son los momentos. Por ejemplo, cuando yo vendo, cuando comienza la producción. Y entre los momentos vamos a tener un plazo. ¿Sí? Por ejemplo, acá ingresó al almacén de materiales o al almacén de materias primas e insumos. Hasta que sale de la producción. Uy, me la eché.
hasta que sale a la producción, sale de ese almacén, es el periodo de almacenamiento de la materia prima de insumos. ¿Sí? Comienza la producción hasta que sale el producto final, tengo el periodo de fabricación o de elaboración. Acá tengo el periodo de cuando sale el bien terminado y entre el que sale y lo vendo, tengo el almacenamiento del producto final o del producto terminado, como tendría la mercadería en una empresa comercial. Y después, entre que lo vendí y lo cobré, tenemos el plazo promedio de cobranza, por ejemplo. ¿Sí? Entonces tenemos 6 periodos. Este primero lo podemos contar, el plazo que se demora en entregarnos el proveedor, o recién empezar desde acá, que es lo que normalmente se hace. ¿Sí? Es decir, una vez que la mercadería ingresó a nuestra empresa, ahí empiezan a correr 1, 2, 3, 4 periodos. ¿Sí? Y se vuelve a retroalimentar la situación. Entonces, ahí tenemos el ciclo operativo. Almacenamiento, o sea, los insumos y materia prima entran a la empresa, tengo el almacenamiento de materia prima e insumos. Tengo el proceso de elaboración, como les decía, tengo el almacenamiento del producto final y tengo la cobranza al cliente o el plazo promedio de cobranza al cliente. ¿Sí? Puedo tener este plazo en que se demoró el insumo de materia prima a ingresar a la empresa desde que lo pedí, desde que se lo pedí al proveedor, o lo puedo eliminar, ¿sí? Y partir desde acá. Entonces, por ejemplo, si yo digo, la materia prima está almacenada en promedio 20 días. El proceso de elaboración demora 40 días, ya tengo 60. El producto final rota cada 30 días, tengo 90. Pues lo cobro a los 40 días, tengo 130. O sea, todo este ciclo operativo, en este ejemplo, demoró 130 días, desde que entró la materia prima hasta que cobré el producto terminado. ¿Sí? Es muy normal en una empresa industrial que este periodo demore más de 100 días. ¿Sí? ¿Cómo hago para calcular el capital de trabajo? Todo esto me va a dar en días, como el ejemplo que yo les dije. ¿Sí? Donde van a tener, por ejemplo, 130 días que demora todo este ciclo operativo. Pero ahí le voy a tener que restar el pago a proveedores. Es decir, a mí me demoró 130 días, pero si al proveedor le pagué en 60 días, el periodo que tengo para financiar, lo que sería el periodo de financiamiento requerido en una empresa comercial o el ciclo de conversión de caja, sería 130 menos 60, me daría 70 días. ¿Sí? El ciclo operativo va a ser lo que vimos recién: periodo de almacenamiento de materia prima en días, periodo de elaboración en días, rotación de producto terminado en días, plazo promedio de cobranza en días, menos el ciclo medio de pago proveedores, que mayoritariamente van a ser proveedores de materia prima e insumos, ¿sí? Eso se asimila, como les decía, al periodo de financiamiento requerido en una empresa comercial, ¿sí? Este es el ciclo operativo, ¿sí?, de la empresa industrial. Por otro lado, esto va a estar en días, ¿sí? Todo esto nos da, por ejemplo, los 70 días que les puse en el ejemplo. Pero por otro lado, vamos a tener un costo operativo. Los costos de producción y los gastos comerciales y administrativos. ¿Sí? Costos de producción, que van a ser el costo de la materia prima e insumo, el costo de la mano de obra directa y los costos indirectos de fabricación o CIF. ¿Sí? Todo eso van a ser los costos. Y los gastos operativos, ya lo sabemos, van a ser los gastos comerciales más los gastos administrativos. Entonces, por ejemplo, yo puedo sacar mi costo en materia prima, mano de obra y costos indirectos. Tengo el costo de producción mensual, si lo multiplico por 12 tengo el anual. Gastos comerciales, gastos administrativos, tengo el total de gastos operativos mensual. Si lo multiplico por 12 tengo el anual. Y también puedo sacar el total de costos y gastos. 118.000 más 45 me da 163.000 mensual. O si lo anualizo, 1.956.000. ¿Sí?
Entonces, solamente estos costos y gastos son los desembolsables, es decir, son los erogables, los que tengo que pagar. Ahí no voy a poner amortizaciones o depreciaciones de bienes de uso, porque eso no lo tengo que pagar. O sea, acá me va a interesar solamente los que tengo, los gastos y costos que tengo que abonar. ¿Sí? Entonces, el ciclo operativo va a ser la suma de lo que vimos recién. Almacenamiento de materia prima, días de producción o elaboración, stock de bienes de cambio, finales, más periodo de cobranza. 15 más 10 más 35 más 40 me da 100 días. ¿Sí? El periodo de financiamiento requerido o ciclo de conversión de caja, que también se llama de esa manera, en algunos libros lo pueden encontrar así, ciclo de conversión de caja, CCC, va a ser el ciclo operativo, o sea, estos 100 días, menos el tiempo que me demoro en pagar los proveedores, suponiendo 30 días. Me da 70. ¿Sí? ¿Cómo voy a calcular el capital de trabajo? Yo digo, tengo 70 días de periodo de financiamiento, ciclo de conversión de caja. Tengo este gasto anual, lo puedo tomar anual o lo puedo tomar mensual. ¿Sí? Si lo tomo anual, voy a hacer este 1.956.600 dividido por 360 días. ¿Para qué? Para ver los costos y gastos diarios que tengo. ¿Sí? Por día. Eso lo voy a multiplicar por 70 días, que me dio toda esta cuenta que hice, este ciclo operativo menos el ciclo medio de pago proveedor, y eso me da 380.450. O sea que en este caso, mi empresa necesita 380.450 pesos de capital de trabajo. ¿Sí? Por mes, ¿cierto, Profe. profe? ¿Cómo? Por mes sería eso que necesita, 380.000. Es el capital de trabajo que necesito en todo momento para afrontar estos gastos, ¿sí?, que tengo y esta cantidad de días que demoro desde que entró la mercadería hasta que la cobré, menos lo que le pagué a los proveedores. Ah, en el ¿Sí? ciclo de producción, digamos, necesita esa plata Claro. para... Necesito siempre ese dinero como capital de trabajo para no tener sobresaltos, para que se Bien. pueda cumplir con la operatoria habitual de la empresa de vender, comprar y gastar. ¿Sí? Y en el caso que fuese mensual, en vez de 360, ¿se dividiría por cuánto? Por 30. Por 30. Le va a dar igual. O sea, hago 163.050 dividido 30 por 70 y me va a dar lo mismo. 380, 450. ¿Sí? Profe, ¿cuál dijo que eran los costos diarios? Que no alcancé a ver. De la empresa, del ejemplo que estaba dando. El costo diario que necesito es esta división. O sea, Ah. yo necesito, por ejemplo, en el mes, 163.000 pesos para cubrir los costos de producción más los gastos operativos que tengo que pagar. ¿Sí? Por eso digo que son solamente los desembolsables. Si yo lo divido por los 30 días del periodo, ahí puedo ver si realmente son días hábiles. Por ahí voy a dividirlo, o sea, de acuerdo a los días que trabaje la empresa, por 22, por 26. ¿Sí? Y voy a tener la cantidad de plata que necesito diariamente. ¿Sí? Lo multiplico por los 70 días, por todo lo que voy a demorar en este proceso, ¿sí?, de estoquearme de materia prima, de producir, de estoquearme de productos terminados y de cobrar esos productos terminados, ¿sí?, menos el tiempo que demoro en pagar los proveedores. Por eso muchas empresas industriales, por ejemplo las bodegas, se abusan de los viñateros, ¿sí?, el productor de uva. Entonces a lo mejor le pagan a 120 días, 180, cuando no es más todavía. Y ¿Sí? ni hablar de lo que se le paga también. Además de lo que se le paga, pero vamos al plazo. Se demora Plazo, mucho tiempo. mucho. ¿Por qué se demora mucho tiempo? Porque esto estaría dentro de estos 30. Si yo demoro mucho tiempo en pagarle a mis proveedores, ¿sí?, mejoro mi periodo de financiamiento requerido y mejoro el importe que necesito de capital de trabajo, lo disminuyo. ¿Sí?
Teniendo en cuenta también de que no solamente dentro de mis proveedores van a estar los viñateros, sino que van a estar las cristalerías, que les voy a tener que pagar en mucho menos plazo. ¿Sí? Así que bueno. Obviamente que a medida que aumenta la cantidad de días, estos 70 que vimos acá, ¿sí? Mientras esto es más grande, necesito más capital de trabajo. ¿Sí? Si estos 70 días disminuyen, necesito menos capital de trabajo. La ventaja es que es fácil de calcular y bueno, y sirve de guía para la gestión interna de la empresa, es decir, podemos llegar a optimizar tiempos de producción, de almacenamiento de materia prima, almacenamiento de productos terminados, de modo de achicar ese periodo que estamos viendo. Y desventajas que se debe usar complementariamente con el ratio de liquidez, como vimos cuando vimos la liquidez. No solamente, como recién dijimos, no solamente vemos el ratio de liquidez, sino que vemos los ratios de actividad. Estos son ratios de actividad de una empresa industrial. ¿Sí? No son 2 más el ciclo medio de pago, no son 3 ratios, sino que son 4 más el ciclo medio de pago. O sea, son 5 ratios. ¿Sí? Bueno, antes de pasar al último método, les voy a mostrar una planillita. Donde yo tengo todos estos periodos que vimos. Almacén de materia prima, producción, almacén de productos terminados, cuentas a cobrar a clientes y pago a proveedores. Entonces, acá tengo, bueno, también tengo el uso del dinero dentro de tesorería. ¿Sí? Le agrego otro periodo. En este ejemplo que encontré. ¿Sí? Entonces, ahí puedo también sacar mi capital de trabajo. ¿Qué tengo que llenar? Todo lo que está en amarillo. Por ejemplo, si yo digo mi periodo de almacenamiento de materia prima, en vez de 20, es 25, y ese valor de stock medio de materia prima me va a aumentar. Necesito más días de almacenamiento. Si yo digo acá, en vez del periodo de fabricación 45, necesito 35, y va a bajar el stock de medio de producción que necesito. ¿Sí? Y así con los otros plazos. ¿Sí? Acá que voy a ver las compras de materia prima, voy a ver la existencia inicial y final de materia prima y el periodo de almacenamiento de esa materia prima promedio. ¿Sí? ¿De qué manera lo voy a calcular? Stock medio, ¿sí? Por 360 dividido las compras. ¿Sí? Stock medio va a ser existencia inicial más existencia final dividido 2. Ahí me da el stock medio o promedio. Entonces, bueno, en la fórmula, en la forma en que está calculado acá y en la forma en que se puede calcular. ¿Sí? Pero esta planilla tiene la virtud de que modificando algunos datos, ¿sí? Ya puedo sacar cuánto necesito de capital para los distintos momentos o los distintos periodos. Y acá me va a dar el capital de trabajo que necesito de acuerdo a los datos que haya ido cargando. ¿Sí? Esto va a ser A más B más C más D. Cuentas a pagar, o sea, plazo promedio de cobranza. Almacén de productos terminados. Días de producción. Almacén de materia prima. ¿Sí? Menos E, que es las cuentas a pagar a proveedores. Ciclo medio de pago se resta siempre. Más el manejo de tesorería. ¿Sí? Esto se puede agregar o directamente lo pueden sacar. ¿Sí? En este modelo está puesto. Lo que nosotros hemos visto no está puesto. ¿Sí? Pero fácilmente lo pueden sacar en cualquier momento. ¿Qué sería esta tesorería? Es un porcentaje sobre el saldo medio de proveedores.
Entonces yo digo, le voy a pagar o tengo que tener la plata necesaria para poder pagar cada día el 10% de lo que le debo a mis proveedores. ¿Sí? Entonces eso me da un dato de efectivo que necesito para pagar ese 10% a mis proveedores. ¿Sí? Bien. ¿Cómo sería? 416.000, que es la financiación media de proveedores, por el 10%. Y me va a dar eso. Y ahí me digo qué capital de trabajo necesito. O sea, modifico cualquiera de estos datos y ya solo me da el capital de trabajo que necesito. ¿Sí? Así que bueno. Pero es más o menos, salvo lo de tesorería, es más o menos lo mismo que hemos estado viendo. ¿Sí? Bien. Sí, profe. Ay, no. No. Bien. Vamos al último método, el método del déficit acumulado del flujo efectivo. ¿Sí? Entonces acá, ¿qué vamos a calcular? Los flujos de fondo o presupuestos de caja para un periodo que puede ser semestral, puede ser anual, ¿sí? De acuerdo a lo que decida la empresa. Pero, como les decía, cuando les expliqué al principio, solo tomando la parte operativa, es decir, las cobranzas de ventas, los pagos de compras y los gastos administrativos y comerciales. ¿Sí? Y bueno, en función de la rotación de inventario, el tiempo que demore en vender, el plazo promedio de cobranza, el ciclo medio de pago a proveedores y el pago de sueldos e impuestos, voy a estimar cuál es el flujo de fondo que va a tener la empresa en el periodo de 6 meses o de un año que haya presupuestado. ¿Qué me va a dar ese déficit acumulado del flujo de efectivo? El valor máximo negativo del déficit acumulado que voy a tener. Y eso me va a representar la necesidad máxima de efectivo para desarrollar sus actividades que va a necesitar la empresa. ¿Sí? En el ejemplo que vamos a ver ahora, las ventas se cobran a los 60 días, las compras y los gastos se pagan a los 30 días y los sueldos se pagan al contado dentro del mismo mes. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, acá yo tengo la venta en un periodo anual, 2.000 al principio, después aumentó a 2.500 y después a 3.000. Como dije que voy a cobrar a los 60 días, ¿sí? ¿Qué hago? Estas ventas de enero las voy a cobrar en marzo, ¿sí? Estas ventas de febrero las voy a cobrar en abril. Estas de marzo las voy a cobrar en mayo y así sucesivamente, ¿sí? Entonces eso me va a dar el total de ingresos. ¿Qué ingreso me va justamente a ingresar en enero? 0. No cobré nada. Seguramente voy a tener cosas del periodo anterior, pero acá consideramos que la empresa parte de 0. No tengo ingresos en el primer periodo ni tengo ingresos en el segundo periodo. Recién, como cobro 60 días, recién voy a tener ingresos en el tercer periodo. ¿Sí? Después tengo las compras. Voy comprando 1.200, 1.500, 1.500, hasta 1.800 en diciembre y voy pagando a 30 días. Entonces esos 1.200 los pago en febrero, estos 1.200 en marzo, estos 1.500 en abril y así sucesivamente. Los sueldos los pago al contado, entonces los pongo directamente al contado. Y el pago de gastos lo hago a 30 días. Entonces estos 200 los pago en febrero, esto de febrero lo pago en marzo y así sucesivamente. Es decir, que el total de egresos, en el primer mes no pagué nada de compras. Bueno, acá acá el total de egresos está mal, tendría que decir 400. Pero supongamos que los gastos los pago al contado también. ¿Sí? Entonces voy a tener 200 acá. 400 más 200 son 600 de egresos. ¿Tuve ingresos? No. Es decir, que el flujo del mes es 600, el acumulado es 600. ¿Sí? ¿Hasta ahí? Tengo 600 de flujo de fondos acumulado, que es el mismo del mes de enero. En febrero, 0 ingreso también. Compras sí pago, 1.200. Pago sueldos y pago gastos. Entonces 1.200 más 400 más 200,
tengo 1.800 de egresos. O sea, en el mes tengo menos 1.800. Tengo más egresos que ingresos. El acumulado es 600 negativos más 1.800 negativos. Me da 2.400. ¿Sí? Al otro mes ya empiezo a tener ingresos. Entonces los ingresos son 2.000, los egresos son 1.800. Entonces el flujo neto del mes fue 200 positivo. Con lo cual, este 2.400 ya me disminuyó a 2.200. ¿Sí? Y entonces hago lo mismo en todos los meses. ¿Cuál es el mayor flujo, el déficit que tengo? Y febrero. Menos 2.400. Entonces, este va a ser mi capital de trabajo máximo que necesito en el periodo que estoy analizando. ¿Sí? El que me dé mayor flujo negativo, acumulado. No mensual, sino acumulado. Entonces, la ventaja es que se asegura el cumplimiento de los pagos a medida que van venciendo. Es decir, yo sé, por ejemplo acá, yo sé que necesito 2.400 pesos de capital de trabajo, entonces voy a ver de qué manera obtengo esos 2.400 pesos para poder ir pagando las compras, los sueldos, los gastos, aunque no tenga ingresos, con aportes de capital de los dueños, con financiamiento de un banco, etcétera, etcétera. ¿Sí? Pero yo me aseguro con este método el cumplimiento de los pagos a medida que se van venciendo. Entonces también se aseguran las ventas al cliente, el inventario mínimo necesario. Y si no tengo un inventario mínimo necesario, o sea, no puedo llegar a cubrir ese inventario mínimo, algunos pedidos de los clientes no los voy a poder cumplir, entonces voy a perder ventas, por ejemplo. ¿Sí? Entonces este método me dice qué capital de trabajo necesito y eso no me va a hacer perder ventas, eso me va a permitir pagar a los proveedores en el tiempo correcto, me va a poder permitir pagar sueldos, etcétera, etcétera. ¿Sí? La desventaja, lo que les decía al principio, es un método muy conservador y puede llegar a ser muy ineficiente. Porque si yo digo, bueno, necesito 2.400 de capital de trabajo. Acá no necesito 2.400. Acá tampoco. ¿Sí? Entonces, si yo tengo 2.400 de capital de trabajo todo el año, y voy a tener ineficiencia, voy a tener más plata en caja de la necesaria. ¿Sí? Entonces, por eso decimos que... ¿Cómo dijo, profe? Si yo digo, el flujo de fondos acumulado me dice que necesito un capital de trabajo de $2.400. ¿Sí? Esos 2.400, si yo ya determiné el capital de trabajo con el máximo déficit del flujo de fondos, yo voy a mantener ese 2.400 todo el periodo. Es decir, que voy a mantener dinero en caja, 2.400 en todo el periodo. Acá me va a servir para pagar a los proveedores, a pagar sueldos, para pagar gastos. ¿Sí? Pero acá no pasa nada, está muy cercano. ¿Pero qué va a pasar acá? Y ya voy a tener un déficit mucho más bajo, el doble, menos de lo que tenía en febrero. Entonces, tener 2.400 de capital de trabajo en julio, en agosto, en noviembre y en diciembre, que me da positivo el capital de trabajo, va a hacer que tenga un capital de trabajo excesivo. Perdón, profe, o sea, como que tenés plata de más innecesariamente en esos meses. Exacto. A eso va. Claro, en este mes está perfecto. En este mes estamos cerca, en este mes está perfecto. Pero ¿qué pasa en estos meses donde tengo un déficit de caja mucho menor? Un flujo de fondo neto acumulado apenas negativo, ni siquiera negativo, positivo. Y yo sigo teniendo los 2.400. Porque determiné con este método que el flujo de fondos acumulado era 2.400. Entonces tengo dinero en caja en exceso durante, no sé, 5 o 6 meses del periodo. ¿Sí? Y esa es una desventaja. Hoy en día, digamos, con esa plata se puede reinvertir, profe.
Claro. Se puede reinvertir o va por lo que hemos estado hablando antes también. Sí, sí, obviamente. Más Ujú. cuando hay inflación. O sea, de alguna manera tenés que hacer Totalmente. o tenés que utilizar ese dinero para que no esté ocioso. ¿Sí? Profe, ¿y las grandes empresas cómo hacen? Porque manejan otros números. O sea, obviamente que ese método no lo usan. O en parte sí. Hacen Por otras eso inversiones. utilizan una mezcla, como Claro. hicimos en la liquidez, entre, digamos, entre capital de trabajo contable y de fase del ciclo operativo. Tanto como en la liquidez usamos ratios de liquidez propiamente dicho y ratios de actividad, bueno, es más o menos lo mismo. Entonces, Claro, los una que mezcla. más se usa es una combinación de los dos primeros. ¿Sí? Este nos puede servir para decir, bueno, si hay un mes donde me desfasé, como en este caso en febrero, voy a necesitar 2.400, supongamos que fueran, no sé, 2.400.000 en febrero. Bueno, voy a conseguir un préstamo en febrero por 30, por 40, por 60 días, y a los 60 días lo cancelo y me quedo con menos plata en caja. ¿Sí? Porque no necesito tanta plata. O sea, lo puedo solucionar de otra manera, eso es lo que hacen las grandes empresas. Cuando tienen un desfase del flujo de fondos, sacan un préstamo. Cuando se empieza a revertir la situación, pagan el préstamo. Claro, lo ¿Sí? cancelan, claro. Entonces, como conclusión, podemos decir que es importante calcular el capital de trabajo necesario para que el negocio funcione adecuadamente, es decir, para que nunca se pare la operatoria habitual de comprar, vender y gastar. El primer método sirve de guía, de monitoreo del capital de trabajo, de ver qué pasa con el capital de trabajo históricamente en la empresa. El segundo y el tercero brindan mayor información sobre la actividad operativa, vendría siendo asimilable a los ratios de actividad, ¿sí? Porque toma en cuenta los tiempos involucrados, en cuánto tiempo cobramos, en cuánto tiempo pagamos, por ejemplo, ¿sí? Pero vimos que el segundo método era el tercer método era un método, digamos, muy ineficiente porque podía darse la situación, como en el ejemplo, que durante un mes necesitamos mucho capital de trabajo y después ese capital de trabajo sea mucho menor al que necesitamos. Bien. Necesito tomarme 10 minutos de recreo y después seguimos con esto. Recording in progress. Casi pongo finalizar. Bueno. Vamos a la gestión de crédito y cobranza, que acá les decía que hay tres tipos de prácticos que vamos a ver en esta gestión de créditos y cobranzas, ¿sí? Por un lado está la gestión de créditos, es decir, qué elementos, qué herramientas utilizo para analizar si le otorgo crédito a un cliente o no, qué montos le otorgo a cada cliente. Y por otro lado, la gestión de cobranzas, donde, si bien la gestión de créditos es una gestión del área financiera de la empresa, la gestión de cobranzas no totalmente, porque las cobranzas dependen de los vendedores en empresas de consumo. Pero igual se analiza el trabajo del área financiera a través de la gestión de cobranzas, por lo cual el área financiera tiene que poner objetivos al área comercial para que se cumplan con las cobranzas requeridas en el presupuesto. ¿Sí? Entonces, en los dos le cabe la responsabilidad al área financiera, si bien es absolutamente responsable de la gestión de crédito y no tanto de la gestión de cobranza. Bueno, hay un análisis crediticio que se llama análisis de las 5P, de las 5C, de las 5P, las 4P de marketing. No, análisis crediticio de las 5C, que son estas 5C, algunas forzadas, que figuran acá. No, Mariela. No, Mariela, se entrecorta todo lo que estás hablando.
No entendí nada de lo que me que preguntaste. decía que se estaba acordando Pamela. No. No alcanzo a entender. Bueno, entonces dijimos que es el análisis crediticio de las 5C. ¿Qué voy a analizar de un cliente? El carácter o reputación, el capital, la capacidad para pagar sus deudas, la caución o garantía en el caso de algún cliente que tenga un monto de crédito elevado o que le vayamos a dar un monto de crédito elevado, y las condiciones crediticias. El carácter o reputación está dado por qué reputación tiene el cliente en el mercado, es decir, qué tan bien lo consideran, qué tan bien pagador lo considera el mercado, lo consideran los distintos proveedores que tienen, ¿sí? Entonces, vamos a analizar ese carácter de reputación de acuerdo a dos circunstancias, digamos. Una es verle, si es un cliente que ya trabaja con la empresa, ver la historia de ese cliente con la empresa, cómo ha pagado históricamente, ¿sí? Si ha pagado en términos, si ha tenido cheques rechazados, etc. Y por otro lado vamos a analizar los datos de mercado, los datos de las agencias de créditos, algunos datos de otros clientes, etcétera, etcétera. A través de eso podemos llegar a conocer el carácter o reputación de ese cliente. El capital está dado según el tipo de empresa a la que le vamos a dar el crédito, ¿sí? Pero va a estar dado por el estado de situación patrimonial, por el patrimonio neto. Si estamos realizando los estados contables, vamos a estar hablando del estado de situación patrimonial. Y por la manifestación de bienes y deudas en el caso de que sea una persona física o humana, ¿sí? Luego vamos a tener la capacidad, es decir, qué capacidad tiene el cliente para generar flujos de fondos, para generar resultados positivos, y cómo esos flujos de fondos le permiten pagar sus deudas. Entonces, esa capacidad va a estar dada. ¿Con qué instrumentos la podemos medir? Si es una persona jurídica, va a través del estado de resultado, ¿sí? Donde va a estar el resultado, la ganancia que obtiene ese cliente. Y si es una persona humana o física, a través de la manifestación de ingresos y egresos, ¿sí? Entonces, a partir de esos datos podemos obtener o medir la capacidad que tiene ese cliente para con la empresa. Luego tenemos la caución o garantía, es decir, si el cliente nos puede dar garantías para asegurar el cobro del crédito. Entonces, en función de eso, no es tan sencillo pedir garantías a un cliente. Tiene que ser una empresa que tenga un amplio poder de negociación, o por ejemplo designe distribuidores de sus productos, representantes de venta, con los cuales en ese caso puede ser que le pida alguna garantía real, algún inmueble, algún rodado, etc. Si no, es muy complicado hacerlo. Y luego las condiciones crediticias, que tienen que ver con las condiciones financieras del mercado en general, es decir, si no se ha cortado la cadena de pago, si se ha cortado la cadena de pago, cómo es el acceso al sistema bancario para pedir préstamos, etc. ¿Sí? Y otro tipo de condiciones que tiene que ver con asegurar el cobro del cliente. Entonces, vamos con carácter o reputación, la primera C. Vamos a medir el historial crediticio del cliente, vamos a analizar qué tan buen pagador es ese cliente y qué herramientas podemos tener. Y el Banco Central de la República Argentina, la central de deudores del Banco Central, donde nos va a decir si ese cliente tiene cheques rechazados, si ha levantado esos cheques, cómo está ese cliente en situación a los préstamos que ha tomado, etcétera, etcétera. ¿Qué calificación tiene? Si tiene una situación 1, 2, 3, 4, 5. Ya la vamos a ver el semestre que viene. Entonces, el año que viene. Entonces, a través del Banco Central podemos analizar el historial crediticio o hacer un análisis crediticio de un cliente.
Después, a través de herramientas de agencias crediticias, como puede ser el Veraz o Nopsys, podemos analizar eso mismo que vemos en el Banco Central, más otros datos, como puede ser si ese cliente tiene juicios laborales, civiles, comerciales, etc. El CODEME, que es muy limitado, es un sistema a nivel provincial, que casi ya no se usa. A través de los bancos también podemos analizar la situación de un cliente, es decir, podemos, si la empresa trabaja con un banco y el cliente trabaja con el mismo banco, podemos llegar a analizar o a preguntar qué tan buen cliente es, qué montos gira, si tenemos confianza con el oficial de riesgo, el oficial de crédito, podemos preguntar qué tan eficiente o qué tan buen pagador o qué movimiento en sus cuentas tiene el cliente con el banco. Luego, a través de los competidores, ¿sí? O sea, los vendedores pueden reunirse con otros vendedores y analizar si ese cliente está pagando bien o está dejando de pagar. Muchas veces la empresa la empresa más grande es la última a la que un cliente que está en una mala situación le deja de pagar porque necesita esa mercadería para poder seguir vendiendo. Entonces muchas veces a través de las consultas de la gerencia de crédito, a través de las distintas asociaciones, la asociación, por ejemplo, la CAME o la Asociación Vitivinícola Argentina o Bodegas Argentinas o algún otro tipo de entidades, podemos conocer cómo está pagando el cliente a las distintas bodegas, ¿sí? Y si la empresa que estamos analizando darle un crédito a ese cliente es una de las empresas más grandes del mercado, y muchas veces nos vamos a enterar por otras bodegas que ese cliente nos ha dejado de pagar sus cuentas, ¿sí? Y por último, si el cliente ya actúa con la empresa, es decir, ya le compra a la empresa hace tiempo, podemos analizar la historia del cliente con la empresa, o sea, lo que hablamos recién. Podemos analizar qué tan buen pagador es, por ejemplo, si tiene 30 días, en cuánto tiempo nos ha pagado en promedio, si ha tenido cheques rechazados, si los ha levantado, por qué motivos han sido los cheques rechazados, etcétera, etcétera. Bueno, el capital, a través del capital se determina si la empresa es solvente o no, es decir, si puede afrontar sus deudas en el largo plazo, ¿sí? La solvencia era el ratio inverso al endeudamiento, entonces podríamos tener patrimonio neto sobre pasivo total y ver de qué manera la empresa puede cumplir con ese patrimonio neto, de qué manera puede cumplir con el pasivo, con su pasivo total. ¿Cuáles son los instrumentos para hacerlo? Ya lo vimos recién. La persona humana a través de la manifestación de bienes y deudas, la persona jurídica a través del estado de situación patrimonial y específicamente a través del patrimonio neto. Y también podemos obtener a través de abogado o de escribano mediante los informes de dominio, de propiedades, de rodados, de bienes inmuebles y de bienes muebles, ¿sí? Bienes muebles que se tengan que registrar como los rodados. Entonces, a través de esos informes de dominio podemos saber cuántas propiedades tiene ese cliente, si esas propiedades están libres de gravámenes, cosa de que si tiene algún problema pueda vender alguna propiedad y nos podamos cobrar, o podamos ejecutar a través de alguna propiedad que tiene el cliente, etc. ¿Sí? Entonces, son muy importantes los informes de dominio de propiedades y de vehículos. Bueno, la capacidad, si va a poder pagar las deudas a medida que se van venciendo, se van haciendo exigibles, y ya también vimos personas humanas a través de la manifestación de ingresos y egresos, personas jurídicas a través del estado de resultado. Y podemos tener informes comerciales a través de Nielsen o CCR que nos miden las ventas que tiene el cliente en un determinado territorio, en una determinada región, en una determinada provincia, ¿sí? Y a través de las ventas podemos llegar a medir en cierta medida qué tanto vende la empresa, qué tanto vende nuestro cliente, y de esa manera estimar
si tiene capacidad para pagar sus obligaciones. Luego la caución o garantía, ¿sí? Para hacer más segura la relación comercial, lo que vimos recién, solamente se puede dar en el caso de que tenemos un alto poder de negociación. La empresa que vende tiene que tener un alto poder de negociación, o cuando existe la relación de distribuidor o de representante de venta, ¿sí? Entonces una garantía personal o una garantía real, sobre bienes inmuebles, sobre bienes muebles, por ejemplo. Uy. Profe, perdón, no quiero interrumpirlo, pero no entiendo la diferencia por ahí entre capital y capacidad. Porque en algunas cosas, o sea, el capital sí es solvente en base al patrimonio neto sobre el pasivo total. Pero Sí. después en capacidad es casi lo mismo, ¿o no? ¿O cuál es la No, diferencia? no. La capacidad es la capacidad que tiene de generar resultados, que tiene que generar flujos de fondo. ¿Sí? Entonces, también lo hemos visto cuando analizamos, por ejemplo, endeudamiento, que veíamos ratios de endeudamiento y ratios que medían la capacidad para generar resultados, flujo de fondo, de rotación de intereses de utilidades y el flujo efectivo pasivo total. ¿Sí? Que te decían si esos indicadores eran aceptables o no. Donde vos podías tener una empresa que estaba mucho más endeudada que otra, pero si la empresa que está más endeudada genera altos flujos de fondos, genera altos resultados, va a poder pagar sin problema sus deudas. ¿Sí? Porque genera altos resultados y con eso que le va ingresando, tiene mucho más ingresos que egresos, y con eso que le va ingresando puede pagar sus deudas. Bien, por otro lado, la quinta C, que es la de condiciones, que se podía ver de dos puntos de vista. La primera, condiciones crediticias del país, de un mercado en particular, cuando se produce un corte en la cadena de pago por una situación de crisis económica, cuando se produce que hay una situación de crisis de corrida bancaria, por ejemplo, y los bancos no prestan dinero, etcétera, etcétera. ¿Sí? Entonces, las condiciones crediticias y financieras de un país en un momento determinado. Y las condiciones especiales establecidas a un cliente, a un tipo de cliente, a un determinado canal, ¿sí? Donde podemos tener, bueno, a determinados clientes le vamos a bajar la mercadería, pero nos va a entregar un cheque de pago diferido, supongamos, a 30 días. Entonces, en cierta medida nos aseguramos, en cierta medida, como vuelvo a repetir, nos aseguramos el cobro. O sea, tenemos un instrumento para asegurarnos el cobro. ¿Totalmente? No, totalmente no nos aseguramos el cobro. Pero siempre es mejor tener un cheque que no tener nada. ¿Sí? Entonces, esas condiciones especiales que se establecen a un canal o a un determinado cliente pueden asegurarnos el cobro, en cierta medida, que el cobro se realice en tiempo y forma. Bueno, vemos lo del análisis crediticio. Para la empresa, otorgarle crédito a los clientes representa una inversión importante. ¿Por qué? Si le doy crédito a mis clientes, ¿dónde va a figurar esos créditos? En el balance de una empresa. Proveedor. ¿No? Créditos por ventas. Claro, va a figurar en el activo como créditos por venta. Y todo lo que yo tenga en el activo van a ser inversiones que la empresa va a tener. No inversiones en dinero, sí, en cierta medida, ¿sí? No como si fuera una inversión en un bien de cambio, una mercadería, que yo me estoqueo. Pero ¿qué voy a hacer en el caso de créditos por venta? Le voy a entregar mercadería a un cliente que todavía no me paga. Entonces ese cliente va a tener una deuda para con la empresa. ¿Sí? Entonces yo tengo una deuda, o sea, el cliente tiene una deuda para conmigo. ¿Sí? Y para la empresa es una inversión, porque está entregando mercadería y todavía no cobra.
y tiene que ir a comprar nuevamente, vamos a ver en un práctico que vamos a hacer, si la utilidad marginal de conceder crédito es mayor al costo marginal de otorgarlo. O sea, si yo otorgo un crédito, tengo un costo marginal, un costo adicional. Si yo vendo más porque otorgué créditos, tengo una utilidad marginal, ¿sí? Tengo una utilidad adicional por lo que estoy vendiendo en exceso. Y la empresa o las empresas pueden tener políticas de crédito restrictivas o más liberales. Restrictivas, ¿qué quiere decir? De que van a inspeccionar, van a analizar cada uno de los clientes para ver si le otorgan crédito o no, en forma muy minuciosa, ¿sí? En cambio, si tiene una política más liberal, va a ser, le voy a dar crédito a este cliente, ¿cuánto me va a comprar? Y 20.000 pesos por mes, y démosle crédito. Si no nos paga, son nada más que 20.000 pesos. ¿Sí? Entonces, no voy a hacer tanto análisis en clientes más chicos, por ejemplo, si tengo una política más liberal. Entonces, si yo otorgo créditos, ¿qué va a pasar con el volumen de ventas? Va a aumentar. Eso va a causar, sí, ¿por qué? Porque va a haber clientes que me van a comprar a mí y no a otro competidor. ¿Sí? Pues yo le otorgo créditos y el competidor no, o le doy más días que el competidor. Entonces pueden llegar a aumentar mis ventas y eso, si aumentan mis ventas, va a tener un efecto positivo en las utilidades. Vendo más cantidad, tengo más utilidades. Por otro lado, tengo inversiones en cuentas a cobrar. Si yo otorgo más créditos, me va a aumentar las cuentas a cobrar que di. Y eso va a tener un efecto negativo en mis utilidades. ¿Sí? ¿Por qué? Porque yo le voy a estar dando un financiamiento a mis clientes, le voy a estar otorgando plazo para que me pague, y eso, desde el punto de vista financiero, es negativo para la empresa. Y si yo vendo más, puedo tener más incobrables. ¿Sí? Entonces pueden aumentar los incobrables y eso también va a tener un efecto negativo para la empresa. ¿Sí? Entonces, estos son algunos de los efectos que puedo tener según los estándares de crédito que tengan, más liberales o más minuciosos en el otorgamiento de créditos. ¿Cómo voy a analizar crediticiamente a los clientes? Una forma de analizarlo es a través de lo que vimos en la unidad 1. ¿Sí? A través de los ratios puedo evaluar la situación financiera de corto plazo, la situación financiera de largo plazo y la situación económica. ¿Sí? Y ahí puedo sacar conclusiones sobre si me conviene otorgarle crédito a este cliente o no. La otra medida puede ser el cálculo del valor presente neto, que se da para operaciones puntuales, sobre todo operaciones de comercio exterior, donde yo comparo el valor de venta, si lo voy a cobrar a 90 días, lo traigo al momento inicial, ¿sí? Lo divido por una tasa de descuento, actualizo ese valor, que recién voy a cobrar 90 días a hoy, ¿sí? O sea que va a ser menos plata, y lo comparo con el costo de ventas que tengo. Si es positivo, el valor presente neto es positivo, me conviene dar ese crédito. Si es negativo, no. Ya lo vamos a ver en un ejemplo. Y por último, el índice Z. El índice Z nos indica a través de 5 ratios, con sus respectivas ponderaciones, nos indica si, en principio, el índice se formuló para saber si un cliente iba a caer en quiebra o no. Pero luego también se puede aplicar para saber la situación financiera de una empresa, solamente con 5 ratios, y a través de esos 5 ratios y a través de sus ponderaciones, que estudió un autor que se llama Altman, nos dice si la situación financiera de la empresa es mala, regular, buena o muy buena. Y a través de eso podemos otorgarle crédito a un cliente que tiene una situación buena, no tanto el que tiene regular, y no otorgarle crédito al que la tiene mala. ¿Sí? Disculpe, profe, antes de que cambie, ¿qué es lo que significa BPN?
Valor presente neto. Es lo mismo que lo que vimos en la unidad Gracias. 1, valor actual neto. Profe, y la utilidad marginal era el precio de venta del producto menos el precio de compra. El precio de venta menos el costo variable unitario por la cantidad. Así vamos a calcular la utilidad marginal. O sea, cantidad adicional vendida. Ya vendo 10.000 unidades más, por ejemplo. ¿Sí? Sí. Y yo comparo el precio con el costo variable unitario. Porque el costo fijo está, y es fijo. ¿Sí? Entonces, si yo, por ejemplo, tenía precio 200 y el costo variable unitario 100, tengo 100 por la cantidad adicional que venda, esa es mi utilidad marginal. Pero ya la Bien. vamos a ver en un práctico. Bueno, gracias. Entonces, si yo concedo créditos, ese mayor crédito, como le acabo de explicar, genera más ventas y tengo una utilidad marginal que va a ser, obviamente, positiva. Pero a su vez puede generar más costos. Si yo tengo que analizar más clientes crediticiamente, puedo llegar a tener más gastos, puedo necesitar más personal para analizar más clientes, puedo tener más incobrables y obviamente puedo tener un costo de oportunidad por mis inversiones. Si yo vendo más, tengo que tener más stock de bienes de cambio y tengo que tener más nivel de créditos por ventas. Entonces, esas inversiones adicionales tienen su costo de oportunidad que tengo que medir. Y va a ser negativo para la empresa. Y lo otro que vamos a ver son los descuentos por pronto pago. Es decir, voy a analizar si me conviene otorgarle un descuento por pronto pago a un cliente o no. Por ejemplo, si yo a un cliente tiene una condición de 60 días y digo, bueno, si me paga al contado o a los 7 días, va a tener un descuento del 5%. ¿Sí? Entonces yo voy a analizar lo que dejo de cobrar, porque voy a cobrar un 5% menos a esos clientes que se toman el descuento, con la utilidad que me genera tener menos créditos por venta. Si yo cobro antes, si yo doy más plazo, tengo más crédito por venta. Si yo cobro antes, tengo menos crédito por venta. Y en este caso, una utilidad positiva, o sea, es algo positivo para la empresa. También lo vamos a ver en un práctico. O sea, el primer práctico que vamos a ver va a ser el índice Z que vimos acá. ¿Sí? El segundo práctico va a ser el otorgamiento de crédito. ¿Qué pasa en ese caso? ¿Cómo lo analizo? Y el tercer práctico va a ser el descuento por pronto pago. Ahí vamos a tener los 5 tipos de prácticos. ¿Sí? Bien. Bien, vamos a dejar acá. Esto es teoría, así que lo pueden ver.